dedicar un día para llamar la atención sobre la importancia de la filosofía en el ámbito social, a nivel internacional, algo de importancia debe tener la filosofía. Y entonces yo repito, por lo tanto, la filosofía no está en crisis. Y yo creo que hay ciertos complejos que los que nos dedicamos a la filosofía debemos ir abandonando, porque si no, tenemos el riesgo de hacer a la filosofía del tamaño de nuestra visión. Y la visión de la UNESCO no es la visión regionalista ni localista ni de corto alcance, sino es una visión grande. Aquí es también donde yo he insistido últimamente en que es muy importante que a todo aquello que hagamos desde la perspectiva de la filosofía le demos un horizonte amplio, que levantemos la mirada, que veamos mucho más allá de las paredes en las que nosotros estamos trabajando, preparándonos, estudiando filosofía, enseñando filosofía, escribiendo filosofía, y que, como diría Husserl, pensemos que el filósofo es un funcionario de la humanidad. Para hablar en términos laicos, el filósofo no es no es una persona aislada que vive en un rincón, que se la pasa pensando cosas abstractas. No, el filósofo es un funcionario de la humanidad, un servidor de la humanidad, un ministro de la humanidad, ¿verdad? Y claro, ya si a eso le añadimos además la dimensión de nuestra fe cristiana, bueno, pues eso ya a ese mero funcionario de la humanidad le da desde luego una perspectiva y una dimensión de otro nivel, ¿no? Bien. Por eso yo he planteado en este contexto, me he planteado la pregunta que, que no la había verbalizado antes, debo decirla, ¿eh? Debo decirlo. No la había verbalizado en los términos en los que la estoy verbalizando ahorita, de cuál es la función social de la filosofía, cuál es el papel que la filosofía juega en el entramado complejo de la sociedad. No hay que perder de vista eso. La sociedad es muy compleja, en el sentido de que están entreveradas cosas políticas, económicas, religiosas, culturales. O sea, la sociedad es muy compleja, y nuestra pregunta, lo que uno puede preguntarse es, ¿cuál es el papel que la filosofía juega en ese entramado tan complejo que es la sociedad? ¿Verdad? Voy a responder a esa pregunta que yo planteo. Voy a responder con una frase, digamos, muy lacónica, y luego voy a desdoblar algunas ideas. A mí me parece que el papel que juega la filosofía en el entramado complejo de la sociedad es un papel modesto, a veces periférico, pero de profundo calado en la autocomprensión de la sociedad. Y lo voy a repetir. Déjenme mientras, pido que me traigan un vaso de agua, porque no lo preví y ya me está. Entonces, ¿cuál es el papel que juega la filosofía? Un papel modesto en la sociedad, un papel modesto, es verdad, a veces periférico, pero yo insisto, de profundo calado en la autocomprensión de nosotros como sociedad a mediano y a largo plazo.
¿Por qué? ¿Por qué digo esto? No es, digamos, un mero invento mío, ni es tampoco un ejercicio, si quieren, un poco de falsa modestia de la filosofía. No, no es así. Lo que pasa es que si uno revisa los grandes autores y las grandes obras de la historia de la filosofía, en general, salvo honrosas excepciones, contadas excepciones, esos grandes autores y grandes filósofos y las obras que generaron y produjeron no impactaron determinantemente en su momento y en su época. Impactaron muchos años después, impactaron a veces siglos después, pero no impactaron inmediatamente. Inclusive cuando ha habido algún filósofo que en su época, en su propio tiempo, y alguna obra que en su época y en su propio tiempo se vuelve un filósofo muy famoso y una obra muy famosa en su tiempo, la paradoja es que muchas veces esa obra no soporta el paso del tiempo. Y una obra que en una determinada época está de moda, un filósofo o filósofa que en una determinada época está de moda, muy probablemente no soporte el paso de los siglos y a la vuelta de 3, 4 décadas, 100 años, nadie se acuerde de él. Entonces, ¿cuáles son las obras? ¿Cuáles son los filósofos? Los filósofos, las filósofas, las obras que terminan marcando una pauta importante en la historia de la cultura, en la historia de Occidente. Pues son aquellas obras, muchas gracias, Guillermo, son aquellas obras que hablando para su época, trascienden su época. Y voy a explicarme. Eh, Hay una idea muy interesante que a mí no deja de llamarme la atención. Yo la voy a decir a mi modo, a mi manera. Eh, eh, las grandes obras de los grandes filósofos, por ejemplo, de los filósofos griegos, no fueron escritas para nosotros. O sea, Platón no escribió los diálogos para nosotros. No escribió los diálogos pensando en lectores del siglo XXI, ni en lectores del siglo XIX, ni en lectores del siglo XIII, ni en lectores del siglo V. Platón escribió sus obras, sus diálogos para su época, para lectores de su época, para lectores que le fueron contemporáneos. Y sobre todo las escribió para tratar de entender problemas que él necesitaba entender, que él y su entorno más cercano necesitaban entender. Lo que pasa es que imagínense si uno se pone a escribir una obra pensando en que esa obra va a trascender 20 siglos, pues uno se muere antes de escribir la primera línea con esa responsabilidad encima, ¿verdad? Pero Platón no escribe para la posteridad, escribe para su época. Pero aquí es donde viene lo interesante. Platón escribe para su propia época en los diálogos, pero con mucha responsabilidad, digamos, con profunda responsabilidad de hacerse cargo de tratar de entender su época. Y hay otra cosa que también es interesante. Además de que no escriben para nosotros, muchos de estos filósofos
o filósofas, muchas de estas obras ni siquiera son la literatura predominante en su momento. Vamos a decir así. O sea, cuando Platón escribe, puedo poner otro ejemplo, ahorita los voy a poner. Cuando Platón escribe, la literatura predominante es la que tiene que ver, por ejemplo, con las tragedias y las comedias, con Esquilo, con Sófocles, con Eurípides, siempre se me olvida el nombre del comediante, ¿cómo se llama? El de, que se burla de Sócrates, se me olvidó el nombre. Bueno, si alguien lo tiene ahí, nos lo recuerda. Ahorita me voy a acordar. Escribió Las nubes. Esa es la literatura dominante, no los diálogos. Los diálogos son un remedo de las tragedias. Y sin embargo, Platón, porque tiene necesidad de entender su época, su tiempo, escribe unas reflexiones que son para él. Entonces, este es el primer dato que es muy interesante. Estas obras grandes no fueron escritas para nosotros. El filósofo, el autor las escribió para entender su tiempo. Hay otro ejemplo que pues es que todos los ejemplos me encantan, me fascinan de estos grandes filósofos. El otro es San Agustín, por ejemplo. San Agustín. Estamos hablando de finales del siglo V. Eh, eh, San Agustín tiene una obra extensísima, pero extensísima. Y San Agustín, pues otra vez, no escribe para nosotros. San Agustín escribe para su tiempo. Es más, San Agustín escribe para él. San Agustín escribe para sus amigos. Él es un obispo y necesita que sus presbíteros y que sus amigos, que también les gusta la filosofía y la teología y que creen, son creyentes como él, entiendan el mundo en el que están viviendo. Y entonces, ¿qué hace? Pues se pone a escribir para aclararse cosas y que esas aclaraciones que él se aclara a sí mismo sean aclaraciones que le sirvan también a sus amigos, a sus la gente con la que él está dialogando. Y porque además San Agustín es igual que Platón, un profundo conocedor de lo que se está escribiendo alrededor. Y como a San Agustín le parece que lo que se está escribiendo alrededor, pues tiene algunos puntos de vista, como dirían en la época de San Agustín, que son erróneos, que están equivocados, pues San Agustín quiere también dar su punto de vista y escribir lo que le parece que es verdadero. Igual que Platón. O sea, Platón piensa que los sofistas están equivocados. Aristófanes es el comediante. Gracias, Efren. Eh, eh, Platón piensa que los sofistas están equivocados, por eso escribe lo que escribe. Escribe pues para ayudarse él y los demás a entender cuáles son los límites de los sofistas. San Agustín le pasa lo mismo. San Agustín escribe para aclararse él cosas de su fe cristiana, ayudarles a otros a que se aclaren lo mismo y porque le parece que hay otros que tienen unas opiniones que están equivocadas. De manera que insisto, o sea, estos grandes filósofos con sus grandes obras escriben para aclararse cosas de su propio entorno social, de su propio entorno histórico. Y ya además, ya lo dije, pero ahora lo comento de otra manera, ni siquiera saben ellos que sus obras van a pasar a la posteridad, ni les importa, ni les interesa, no están preocupados por eso. Casi siempre cuando tenemos por ahí algún escritor hasta un poco pedante que piensa que va a escribir algo para que pase a la posteridad, pues no pasa a ninguna parte, no llega a nada, porque realmente no tiene la profundidad que requiere la responsabilidad de hacerse cargo de la propia realidad, del propio entorno. Con Santo Tomás pasa lo mismo. Ese ejemplo también me encanta porque todos no sabemos la historia pues de Santo Tomás, pero a mí me gusta siempre repetírmela. Es esta historia de que Santo Tomás siente que en su comunidad de dominicos
a sus hermanos, como le pasó a él, pues les enseña unas cosas ahí, medio desechuradas, unas cosas racionalmente poco justificadas, eh, que los infieles, vamos a llamar así, pues hasta se pueden burlar de la justificación que nosotros damos de la fe que tenemos. Y entonces queda Santo Tomás decir, a ver, pongamos en medio de todo este desorden que hay, de la teoría de fulano sobre la Trinidad, de la teoría de Sutano sobre, bueno, de un montón de herejías ahí o de cosas que no pasan de ser unas devociones, pues bien intencionadas, pero insostenibles racionalmente, pues hagamos una suma de teología. Y entonces se pone él a hacer un resumen de las principales verdades del cristianismo y vean lo que sale, o sea, una obra monumental que es la Suma Teológica, ni más ni menos, que le llevó la vida además. ¿Verdad? Porque comprender la época le lleva a uno la vida, uno no puede, como los, ahora un poco en las redes sociales, uno piensa que con un post que ponga en el Face ahí de 5 renglones, uno ya le dio curso al mundo. No, pues no es así, ¿verdad? Se necesita toda la vida dedicada a eso. Así podría poner más ejemplos de cómo eh, el filósofo, las filósofas, los escriben para entender su época. Ahora, ¿de qué escriben? Pues escriben, piensan, reflexionan eh, eh, sobre las cosas en las que todo mundo está inmerso, pero o no tiene tiempo de pensar en ello porque no puede, porque tiene que resolver las situaciones inmediatas de la vida, de la sobrevivencia, o porque no quiere, o por comodidad mental, por comodidad intelectual. Ahí para mí es genial otra vez San Anselmo, por ejemplo, San Anselmo de Canterbury con el proslogion, el monologion, el cur de Usomo, etcétera. Sus hermanos ahí sufriendo, eh, pero en lugar de ponerse a estudiar y de ponerse a reflexionar, mejor deciden sufrir. Y San Anselmo dice, no, pues a ver, aclaremos las cosas, aclaremos las ideas. Y entonces escribe esos textos maravillosos que son el monologion, el proslogion, el cur de Usomo, la carta esta sobre la encarnación, sobre la verdad de la encarnación, etcétera, etcétera. Lo mismo le pasa a Kant. O sea, ya estamos hablando del 1700 y tantos, y a Kant le pasa lo mismo, o sea, un cristiano, el luterano profundamente piadoso, que no está de acuerdo con el modo con el que se entiende su propia fe y su propio mundo, y que dice, vivimos en una época en donde la razón ilustrada se siente con la autoridad de someter a crítica todo y a crítica en el sentido casi peyorativo de desautorizar todo. Y entonces a Kant le cae el 20, perdonen la expresión, de que la ilustración se ufana de criticar racionalmente todo, pero no conoce a nadie que se haya tomado el atrevimiento de criticar a la propia razón. O sea, de criticar al órgano con el que se hace la crítica de todo. ¿Y qué es lo que hace Kant? Pues someter a crítica la razón. Vamos a ver cuáles son los límites y los alcances de la razón para ver qué tan justificadas están las críticas que le hagamos a cualquier otra cosa. Porque si resulta que andamos haciendo críticas con la razón, pero nos excedemos en el uso de la razón o no la llevamos a este límite, todas las críticas que hagamos sobre cualquier otra cosa, pues caen en el vacío. ¿Verdad? Bien,
Eh, eh, bueno, en fin, y ya les digo, podría poner muchos otros ejemplos. Hay dos filósofas que me gustan mucho. Una es Hannah Arendt, quizá la han leído por ahí algunos textos de Hannah Arendt. Ella me gusta especialmente porque es una de estas mujeres que les tocó vivir en carne propia las consecuencias del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, eh, eh, y en este afán de entender el mundo, Hannah Arendt escribe muchas cosas. Hay un libro muy famoso que se llama La banalidad del mal, en donde, digamos, casi cuenta en términos de reportaje el juicio que se le hace a un, pues sí, ex soldado nazi recapturado en Argentina, que se lo juzga en Jerusalén, de apellido Eichmann. Eh, eh, Luego tiene muchas obras, otra se llama La condición humana, pero una cosa que es en Hannah Arendt que siempre me ha asombrado es que, que sus textos no tienen, sus textos no tienen, se me fue la palabra, no tienen un mínimo ni de resentimiento ni de nostalgia. Hay otros filósofos y filósofas que sobrevivieron al Holocausto y cuando escriben lo hacen con enojo, con resentimiento, con nostalgia, con dolor por lo que perdieron. Claro, no podría ser de otra manera. Y Hannah Arendt lo hace con un corazón muy limpio, con un corazón de decir, a ver, voy a escribir lo que voy a escribir porque sin hacer juicios, quiero entender lo que sucedió. Porque además, para nosotros, bueno, al menos hablo pues en términos personales, ¿no? Hablar del holocausto es hablar de una cosa que me es ajena, pero hablar de una cosa tan dolorosa como es el holocausto y no caer en el lugar común de hacer juicios de valor y de dejar salir el resentimiento y el dolor es muy complicado. Pues yo creo que Hannah Arendt lo hace y lo hace muy bien, muy, muy bien. Y luego hay una filósofa norteamericana que vive todavía, que se llama Martha Nussbaum, que es otra extraordinaria filósofa, tiene una obra impresionante. Eh, Tiene un librito, quería ver si lo tenía aquí a la mano, eh, eh, un librito que se llama algo así de, me voy a equivocar en el nombre. Eh, ¿Por qué necesitamos las humanidades? Ella es estadounidense, es gringa, y allá en Estados Unidos está empeñada en mostrar que si queremos que la sociedad siga siendo viable, necesitamos las humanidades, necesariamente. En fin, bueno, voy a ir cerrando ya para no aburrirles y dar espacio pues al diálogo, al intercambio. Eh, eh, pues he comentado que estos grandes filósofos, estas grandes obras, no se escribieron para nosotros y sin embargo, cuando uno las lee, siente que son para uno, ¿verdad? No se escribieron para nuestra época, estas obras grandes del pasado, y cuando uno las lee, uno siente que hablan de cosas de nuestro tiempo, ¿verdad? Y entonces ahí la pregunta es, digamos, casi la dejo en pregunta. Yo diré alguna cosa, pero luego, pues, ustedes también podrán ahí, podremos retroalimentarnos, ¿no? ¿Por qué es importante y ya está necesario leer filosofía, leer textos de filosofía? El universo de textos filosóficos es tan grande que no los tiene uno que leer todos, pero hay que escoger los que uno quiere leer, los que a uno le gusten, los autores, los textos que a uno le gusten, los que uno quiera,
¿verdad? Lo que a uno le guste. ¿Te gusta más Platón? Pues Platón. ¿Te gusta más Sartre? Pues Sartre. ¿Te gusta más Foucault? Pues Foucault. ¿Te gusta más Nietzsche? Pues Nietzsche. ¿Te gusta más Habermas? Pues Habermas. ¿Te gusta más Rorty? Lo que te guste. ¿Por qué es importante y yo diría hasta necesario seguir leyendo filosofía? Y como ya les decía, eh, en México yo creo que más allá de lo que digan las estadísticas de los gobiernos, mucha gente está leyendo filosofía. Si tenemos más de 100 licenciaturas en filosofía en el país, nada más licenciatura, no estábamos hablando de posgrados. Mucha gente está leyendo filosofía. ¿Por qué? Porque aunque la lectura de la filosofía no sea popular en las redes sociales, bueno, las redes sociales no son todo en la vida, ¿verdad? Bueno, yo creo que es importante leer filosofía, que es hasta necesario leer filosofía de manera sistemática o no tan sistemática, cada quien como quiera y como pueda, eh, pues porque nos ayuda a entablar diálogos generacionales, nos ayuda a entablar diálogos sobre las cosas importantes que trascienden las épocas y que son meramente humanas, más allá de las circunstancias de cada época. Pero luego viene otra pregunta. ¿Por qué es importante que sigamos escribiendo filosofía? ¿Por qué es importante que sigamos haciendo investigación sobre temas filosóficos? ¿Por qué es importante que sigamos escribiendo filosóficamente sobre determinados problemas y determinados asuntos? Yo creo que por lo siguiente, porque si bien tenemos una tradición o unas tradiciones filosóficas muy grandes y muy amplias, cada época debe dar cuenta filosóficamente de su propia situación un poco desde cero. O sea, uno tiene que formarse bien en filosofía, pero luego pensar filosóficamente su propia época. Ya nosotros no podemos vivir de la ética de Aristóteles, tenemos que hacer la nuestra. No podemos vivir de la ética de la escolástica, tenemos que hacer la nuestra. No podemos vivir de la antropología del siglo XVI, tenemos que hacer nuestra propia antropología filosófica. No podemos vivir de la estética del siglo XVIII. Tenemos que hacer nuestra propia estética. Esto a mí me sorprendió muchísimo cuando lo leí en algunos autores contemporáneos y también modernos, en donde dicen la metafísica no está hecha, la ontología no está hecha. Hay una tradición de la ontología, hay una tradición de la metafísica, hay una tradición de la ética, etcétera, de la estética, de la antropología, pero nosotros tenemos la grave responsabilidad de volver a pensar lo nuestro otra vez, con apoyo de la tradición, pero no como meros repetidores del catecismo de la tradición, sino tenemos que ser capaces de, como diría el propio San Agustín, lo voy a parafrasear, no, él no decía esto, de volver a preguntarnos filosóficamente por ciertos temas y problemas como si todo dependiera de nosotros, sabiendo, sin embargo, que tenemos detrás de nosotros una gran tradición. ¿Cuál es pues el papel social? ¿Cuál es la función social de la filosofía? ¿Cuál es el papel que la filosofía juega, que guarda en el entramado complejo de la sociedad? Pues que la filosofía es el ejercicio, la actividad que nos permite
comprendernos a nosotros mismos, aunque esa comprensión no tenga el éxito inmediato que sí tiene la tecnociencia, la inteligencia artificial. No tengo nada contra eso, de ninguna manera, eh, pero con la filosofía, en su papel social, en su papel, en su función social, no nos debe preocupar que el resultado sea inmediato. Lo que sí nos debe preocupar, y con eso termino, es que no la estemos haciendo, que no estemos haciendo filosofía y que no estemos leyendo filosofía, ¿verdad? Bueno, yo ahí me detengo y pues estoy muy atento a sus comentarios, a sus observaciones, etcétera. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta serie de reflexiones. Gracias, doctor Alfonso. Y bueno, definitivamente, pues creo que a todos nos abre un panorama de cuestionamientos, de posibilidades, de ideas, de compromisos. Definitivamente, yo creo que lo que aquí se ha planteado es hacer un poquito de conciencia en la gran responsabilidad que tenemos frente a este mundo que como el doctor bien lo ha dicho, pues está altamente eh, invadido por la ciencia, la tecnología, y bueno, ante eso la filosofía tiene una gran responsabilidad. Y nosotros como portavoces, como hacedores de filosofía, bueno, pues creo que es enorme la gran responsabilidad. Bueno, yo quiero abrir el espacio, si me lo permiten, por si alguno de ustedes gusta hacer algún comentario, hacer alguna pregunta. Eh, en este momento yo quiero darle la palabra a Gerson Solís Montelongo. Hola, ¿qué Adelante. tal? Buenas noches. ¿Qué tal, doctores? ¿Qué tal, invitados? ¿Me escucho bien, doctor? Sí, sí, muy bien. Vale, bueno, pues muchas gracias ante todo por la conferencia del doctor Villa. Creo que da mucho sentido ahora el cargo que tiene en sus manos en la Universidad Pública, en la licenciatura en Filosofía, la cual pues yo estimo mucho porque salí de ahí. Pero también pues, quisiera hacerle una pregunta y espero no tardar tanto en fundamentarla. La pregunta sería la siguiente. Un poco de contexto. Yo cuando escuché el título de su ponencia, doctor, la función social de la filosofía, obviamente se vino a mi mente aquel libro afamado de los de la teoría crítica, de los de la Escuela de Frankfurt, Horkheimer y Adorno, y bueno, las repercusiones también que tuvo para su época, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la teoría crítica. Bueno, estos filósofos tal vez consideraban que la función crítica era más desde un aspecto marxista, ¿no? En la materialización de esas ideas. Pero bueno, más adelante también usted nos dijo que la función de la filosofía, desde su propia experiencia, yo alcanzo a percibir un poco el dejo intelectual, que es obvio por su propia formación y porque usted pues se ha dedicado mucho a la investigación, pero bueno, no sé si usted hace referencia a la filosofía de corte académico, a la filosofía de corte especializado, a la filosofía que hacen pues las personas que se encuentran dedicándose completamente a la investigación. Tal vez yo alcanzo a entender que también desde el pensamiento tal vez de Kierkegaard podemos decir que pues una parte hace referencia al todo, ¿no? Se hace la filosofía académica, obviamente que puede hacer referencia a la realidad, pero también alcanzo a percibir que en su discurso que se ve tal vez como una forma oracular, tal vez para tratar de predecir el futuro, tal vez desde el espíritu nietzscheano de que el que escribe filosofía no lo hace para personas de este tiempo, sino lo hace para otro tiempo. Pero bueno, ahora sí, después de tener este contexto, ¿cuál sería la función práctica de la filosofía? Tal vez para las personas que no son
no son filósofos, ¿no? Tal vez, no lo sé, filósofos como Byung-Chul Han propondrían que ya no hay como salvación por medio de una guerra, por medio de una intervención violenta, porque esto también el capitalismo avanzado ha hecho que se vuelva una mercancía, y cuando se vuelve una mercancía no hay como esta posibilidad, como los de, tal vez de los de la teoría crítica proponían, y también tal vez, no sé, ya como ejemplo, ¿qué pensaría y como complemento de esto, ¿no? Desde el estatus de la filosofía en nuestros tiempos. Hay muchas personas en redes sociales que están haciendo filosofía, que comparten filosofía. Bueno, está el caso de Colamedeci, que es este filósofo italiano que escribió un libro sobre la dictadura de Trump, que eso todo en éxito, y que pues resulta que es escrito con inteligencia artificial, ¿no? O sea, ¿cuál es el estatuto contemporáneo de la filosofía? Esa sería como la pregunta. ¿Hay algún atisbo, hay alguna serie de elementos que usted canse a rescatar, maestro, más allá de la academia, en la filosofía, para las personas que nos gusta la filosofía, para las personas que en realidad tenemos como esa vena, que creo que tal vez varios no sean filósofos? ¿Cómo le podemos hacer para que la función social de la filosofía, aparte sí de ser hacia el futuro, también pueda ser en el presente? Las opciones que se están proponiendo, haga las que digo, ¿tienen algún valor? ¿No lo tendrán? ¿Qué piensa, doctor? Gracias. Muchas gracias, Gerson, por tus comentarios y por tus preguntas. Muchísimas gracias, muy amables. Sí, porque fíjense que se me estaba pasando una distinción que también siempre tengo muy presente, y es la siguiente. El día de hoy, en este tiempo, en siglo XXI que estamos empezando, bueno, ya no tanto, ya va empezado, la filosofía tiene dos dimensiones, yo creo. La filosofía tiene una dimensión vocacional y tiene también una dimensión profesional. En esa dimensión vocacional, pues la filosofía es el amor a la sabiduría, o sea, todos queremos tratar de entender el mundo, todos queremos tratar de entender la vida. Eh, Ese es el amor a la sabiduría. Queremos saber vivir bien, le hacemos la lucha, le buscamos a tratar de saber vivir bien. Esa es una manera de ser filósofo, de amor a la sabiduría. Y ahí alguien puede ser un extraordinario psicólogo, sociólogo, médico, contador, y tener este amor al vivir bien, a veces más desarrollado y no que el que haya estudiado filosofía. O sea, el amor a la sabiduría, el amor a la vida, el amor a querer vivir bien, esa es una dimensión de la filosofía, que es la dimensión de la vocación. Y para eso no se necesita ser filósofo, haber estudiado filosofía. Pero luego la filosofía tiene otra dimensión, que es la dimensión profesional, ¿verdad? De cuando uno estudia filosofía, hace carrera en filosofía, hace posgrados en filosofía, eso es otra dimensión profesional. Y a mí me parece que ahí quienes son y se dedican profesionalmente a la filosofía, pues también ahí hay como varios escaños, ¿no? Hay algunos que estudiamos filosofía, pero pues no nos dedicamos, no, nos dedicamos a alguna otra actividad que a lo mejor no tiene nada que ver con la filosofía. Yo decía hace ratito, tenemos filósofos de profesión que se dedican a la gestión cultural, política, deportiva, a los negocios, etcétera, etcétera. Y luego hay, pues sí, filósofos que se dedican profesionalmente a la docencia a la enseñanza de la filosofía o también a la investigación filosófica. Ahora, yo creo, tratando de ir a tus dos preguntas, estimado Gerson, yo creo, y digamos, esto que voy a decir ahora es polémico. Me ha resultado polémico aquí en el entorno donde yo estoy, digamos, trabajando profesionalmente. Se dice normalmente, y yo
tampoco estoy de acuerdo con esa idea. Ya déjenme decir, ya dije 3 ideas con las que no estoy de acuerdo con que la filosofía esté en crisis, no estoy de acuerdo con esa idea de que la filosofía no sirve y no estoy de acuerdo con que la filosofía es en primer lugar crítica. Y voy a decir por qué. O sea, es un lugar común decir que la filosofía nos hace en primer lugar críticos. Yo creo que eso no es verdad. ¿Por qué? Porque primero habría que a esas personas que dicen que la filosofía nos hace en primer lugar, nos hace críticos, habría que preguntarles qué es ser críticos. Y a mí mi experiencia en mi propio entorno profesional me muestra que hay muchos filósofos, colegas filósofos, que creen que ser crítico es desautorizar la opinión de los demás. O que perdonen lo que voy a decir, lo digo por economía de tiempo. Hay muchos colegas filósofos o académicos, intelectuales, psicólogos, sociólogos, economistas, etcétera, que piensan que ser críticos es estar enojados con la vida, que piensan que ser críticos es estar resentidos con la vida. Y yo digo, no, eso no es ser crítico, eso se quita con terapia, hay que ir a terapia. Y entonces a uno se le quita el resentimiento. Y hay mucha gente que piensa que yo como soy filósofo estoy en contra de todo. No, no, no es porque eres filósofo, es porque tu corazón anda apachurrado, pero eso se quita con cariño, se quita con terapia, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿cuál es para mí el papel, si no es la crítica, en qué consiste? ¿Cuál es la tarea de la filosofía? Lo voy a decir así, a mí me parece que la filosofía tiene la grave responsabilidad de generar y crear ideas filosóficas, mundos filosóficos, narrativas filosóficas. Eso es lo que hizo Platón, eso es lo que hizo Aristóteles, eso es lo que hizo San Agustín, crear mundos filosóficos. Bueno, la propia crítica de la Ilustración, sea la francesa de Voltaire, de Rousseau o la de Kant, lo que hace es crear el mundo filosófico de la crítica. Pero mi insistencia es que la filosofía no es en primer lugar crítica, la filosofía es en primer lugar creadora de ideas filosóficas. Y a esto es a lo que yo le atribuyo que hay muchos países en el mundo, incluido México, en donde no tenemos grandes obras filosóficas. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de crear mundos filosóficos, sino nos hemos limitado a decir que el mundo está mal, o sea, hacer descalificaciones. Y eso lo ponemos bajo el ropaje de que estamos haciendo crítica. Y yo repito, no, no, no. La filosofía a mí me parece que no es en primer lugar crítica. En primer lugar es creadora de ideas filosóficas y de mundos filosóficos. Ahora, respecto de tu segunda pregunta, estimado Gerson, sobre el estatuto contemporáneo de la filosofía, pues yo la conecto con lo que acabo de decir. Me parece que hoy en día a la filosofía le pasa como a todas las demás disciplinas. Hay un montón de ruido, hay un montón de chisme filosófico, hay un montón de merolicos filosóficos. Y yo creo que hay que tener el valor de detectar quiénes son los grandes filósofos de la época que tienen ciertos, digamos, características de estar dando cuenta de nuestra época y leerlos a ellos. Yo, la verdad, siempre les digo a mis estudiantes que no perdamos el tiempo leyendo a filósofos. Bueno, es que todavía ni siquiera sabemos si van a ser grandes filósofos, para decir si son grandes o chicos, que invirtamos mejor el tiempo en leer a los filósofos y a las obras grandes. Y ahí no hay otro camino que la búsqueda, con un apoyo. ¿Verdad? O sea, yo puedo preguntarle a alguien que es un profesional de la filosofía, oye, ¿por dónde le busco aquí? A mí me interesa esto, me gusta esto, ¿por dónde le sigo buscando? Pero hay que tener muy claro
que una obra filosófica de calado no se lee fácil, requiere trabajo. O sea, la teoría de la acción la teoría de la acción comunicativa de Habermas, perdonen lo que voy a decir, no, uno no lo puede leer en la combi, ni tampoco se puede ir a sentar al bosque, a cruzar las piernas y allí ponerse a leer un libro de 500 páginas, no, no se puede, ¿verdad? Si uno quiere hacer como que lee filosofía y leer algunos autores, filósofos que están muy de moda, que se leen fácil, está bien, y si a alguien le sirve eso, qué bueno que le sirva, está perfecto. Pero la filosofía de calado requiere más tiempo y requiere más rigor y requiere más disciplina, inclusive para leerla. Ya no digan ustedes para escribirla. Bueno, estimado Gerson, yo sigo de todas maneras a tus órdenes. Muy bien, muchas gracias, gracias. Y bueno, le vamos a dar ahora la palabra a Filipo. Adelante, adelante, maestro Muchas Filipo. gracias, Tienes muchas la gracias. palabra. Muchas gracias, doctores. Quería agradecer al doctor Alfonso por su charla. Creo que fue muy interesante, sobre todo enriquecedora para mí, que no soy filósofo de profesión, estudié ciencias políticas y educación. Pero la cosa que a mí me resulta interesante, lo estaba haciendo esta mañana, estaba haciendo un discurso con mi esposa que para mí están muy cerca, parece absurdo, ¿no? Porque parecen dos mundos distintos, pero la matemática, para mí y la filosofía están muy cerca. ¿Por qué? Porque se razona con ideas puras. O sea, la matemática es una ciencia pura que va arriba de cualquier aplicación técnica o tecnológica y empieza a ir al mundo de las ideas. Así como la filosofía, yo pienso, por mi poca experiencia que tengo, y no es una pregunta, estoy haciendo una consideración como café filosófico, ¿no? Para compartir. Eh, También la filosofía llega a un cierto nivel, para mí, lo mencionaste muy bien, doctor Alfonso, que se logra un cierto nivel de profundidad donde no solo el intelecto, pero también el corazón trabajan en conjunto, están trabajando en conjunto y tú vas penetrando la sociedad y el contexto histórico-cultural en el cual tú estás viviendo. Y ahí es verdaderamente donde tú vas a acoger, vas en profundidad, si así puedo decir en español, en la esencia del hombre, pero no solo en la esencia del hombre, vas también arriba en la esencia de la metafísica, de Dios o de los dioses, según la cultura en la cual una persona, un ser humano, está viviendo. Por eso es, según yo, importantísimo leer, no obstante sea cristiano católico practicante, pero leer también la filosofía de otras culturas, la filosofía islámica, la filosofía hindú, la filosofía budista y todas las filosofías de los pueblos africanos, ¿no? Digamos, estas tribus africanas que viven a veces en conflicto, a veces en armonía entre ellas. Entender, porque todos expresan un paradigma que se repite, que a veces, doctor, no sé si tú qué opinas, es oculto, el paradigma del antropos, del hombre. O sea, puede ser expresiones distintas, muy diferentes bajo el punto de vista cultural, pero al final, quien penetra esta realidad en el profundo, en su sociedad, el geist, ¿no? del ser humano, de la sociedad en la cual está viviendo, ahí es verdaderamente, creo, donde se crea filosofía. Entonces, intentando contestar a las dos preguntas, después tú me puedes decir, doctor, lo que opinas humildemente, yo lo digo. Leer filosofía, ¿por qué? Porque ayuda a entender el hombre y la sociedad en la cual vive. Puede ser sociedades distintas, pero el paradigma del hombre se repite constantemente, a prescindir de las épocas históricas, a prescindir de la cultura y del momento histórico en el cual está viviendo. Por eso, como tú dices, no, quien escribe moda, o sea, argumentos o filones filosóficos contemporáneos que van de moda, dura poco. ¿Por qué? Porque no penetra esa realidad del antropos, del hombre, del geist, del espíritu, del mundo. Entonces, por esa razón, yo pienso que quien trasciende, como los autores que mencionaste, y como dijo también Husserl, que tú dijiste, ¿verdad? Funcionario de la humanidad, ¿verdad? Me equivoco, ahora voy a mente porque no la noté. Pero es ahí porque tú penetras dónde vives, cuándo vives y lo compartes para solucionar
problemas en conjunto de la sociedad para el bien común de la sociedad en la cual estás viviendo. Y esto se repite en cualquier sociedad del mundo. No sé tú, doctor, qué opinas, pero de esta idea, ¿por qué leer filosofía para entender algo del mundo, para entender algo de sí mismo y a veces solucionando problemas que a veces me pasó a mí porque a veces estoy pensando eso, estoy loco? Muchas veces pienso eso porque no leí filosofía, ¿no? Después cuando voy a leer un libro de filosofía, chim, esto es lo que yo siempre he pensado, pero no lo podía a veces expresar porque digo, tal vez soy una persona rara, que voy a decir cosas raras ahí, nadie me escucha, pero me soluciona un problema de mi camino en este mundo y así puedo compartir con los demás, penetrando esta realidad, lo que humildemente aprendí y poder mejorar mi entorno. Entonces, ¿por qué es importante leer filosofía? Por eso. Para mí, para una función personal y por ende social, para aportar a la sociedad. Y el segundo, ¿por qué escribir filosofía? Precisamente con la idea, según yo, de penetrar esta realidad, compartir con los demás lo que uno humildemente, con toda la cultura que tiene, con todo lo que ha leído y con toda la experiencia, mediante su intelecto y su corazón, comparte con los demás. Yo pienso eso, no sé tú qué opinas, lo pongo en la mesa, vaya, y ya termino. Gracias. Muchísimas gracias, estimado Filipo. Qué gusto Gracias. saludarte. Gracias. Muchísimas gracias. Hago tres brevísimos comentarios. Por cosas que no vamos a recordar ahorita, que todos no sabemos la historia, hubo un momento en que la filosofía, la ciencia, el arte, la religión, en la época moderna se fueron separando. Pero ahora sí que, como dice San Pablo, al principio no era así. O sea, por ejemplo, ya sabemos que en la entrada de la Academia de Platón, por su formación pitagórica, había un letrero que decía, no entre aquí el que no sepa matemáticas, ¿verdad? Entonces, pues sí, digamos, es esta dimensión estética que tiene el saber, el que se trate teológico, místico, matemático, filosófico, es el mismo. Por eso la filosofía es muy importante, pero no es el único camino para llegar a eso que tú hablas de, digamos, la esencia humana, la esencia de lo humano, la esencia de lo divino. No es el único camino. Unos hemos escogido en términos profesionales este camino, pero no es el único camino. Y yo creo que ahí sí necesitamos, en una época en la que parece que las ramas del saber son absolutamente independientes, tenemos que ir mostrando cada vez de forma más profunda que realmente entre los diferentes ámbitos del saber lo que hay son vasos comunicantes y que no tenemos por qué ponernos dogmáticos desde un área y absolutizar un área y disminuir las otras. Yo creo que no es por ahí. Claro, el trabajo, el reto grande es tampoco caer en un eclecticismo en donde pues todos los gatos son del mismo color, ¿verdad? Por eso yo creo que sí, desde el punto de vista de la filosofía, sí tenemos una tarea importante en el sentido de dar cuenta de nuestra época. Y hay un dato que es bien interesante, que también lo recordaba ahorita que te escuchaba, y es, algunos, voy a decir muchos, de los que son tenidos por grandes filósofos, es que ni siquiera estudiaron filosofía. Husserl es, Husserl estudió matemáticas, es doctor en matemáticas. O sea, Heidegger se doctora en filosofía, pero Heidegger estudió teología, estudió química, estudió física, estudió filología, etcétera. Gadamer es filólogo. Nietzsche es filólogo. Kant se doctoró con una tesis en física de la época, ¿verdad? O sea, lo que pasa es que hay un momento
en que la gente profundiza tanto en su conocimiento, venga del área que venga, en la que sus preguntas terminan siendo filosóficas, ¿verdad? Y ahí es donde yo creo que digamos, le faltamos al saber cuando nos quedamos en un conocimiento no tan profundo y además lo absolutizamos, ¿verdad? Desafortunadamente, no todo mundo ni quiere, y está bien, y a veces no puede, aunque quiera, y pues eso es una lástima, ir más allá, más profundamente. Pero en ese sentido, yo creo que todos tendríamos que ser pues humildes y tolerantes y asumir que nadie puede tener la última palabra, ¿verdad? Te agradezco muchísimo, Filipo, los comentarios, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias a maestro Filipo y gracias al doctor Villa por esta respuesta a través de estas reflexiones. Y bueno, le doy ahora la palabra a Rafael Amador. Adelante, Rafa. Ok, primero que nada, agradecer al doctor Villa, por su ponencia, la verdad, muy interesante. Precisamente ahorita aquí con mi mujer estamos, compartiendo algunos pensamientos de lo que nos mencionaba, la cuestión acerca de cómo uno pensaría, o más bien, no le damos ese pensamiento de Platón no escribió para todas las épocas, sino nada más para su época. La verdad es que a veces uno ve a estos personajes hasta con cierto aire como divino, porque uno piensa, pues es que abarca toda la época, porque lo que él escribe es tan presente hasta el día de hoy. Es tan importante el día de hoy que pues, debe de tener así como que una mentalidad muchísimo más adelantada que cualquier otro ser humano. Pero la verdad es que sí es muy interesante entender esta cuestión de escribía para su época. ¿Por qué? Porque al final del día todo lo que escribía o todo lo que debatía dentro de sus mismos escritos tenían que ver con lo que estaba viviendo. Y creo que ese es uno de los problemas que tenemos nosotros, los filósofos modernos. Nosotros debatimos con gente de hace 1000 años, problemas de hace 1000 años, y hemos dejado de lado los problemas actuales. Lo que estamos viviendo nosotros. Y sobre todo, yo me quedo con una frase de Isaac Newton. Él cuando le preguntan por qué ha llegado tan alto y demás, dice, porque estoy parado sobre los hombros de gigantes. Sí, pero para eso alguien antes que él tuvo que avanzar. Y antes que esos, alguien tuvo que avanzar. E Isaac Newton avanzó. ¿Para quiénes? Para los que venían en el futuro. Y creo que nosotros hemos dejado de lado eso. Yo lo culpo, la verdad es que mucho a la cuestión pragmática, a la cuestión utilitaria del ser humano moderno, ¿no? Todo queremos inmediato, todo queremos. O sea, si voy a hacer algo, quiero yo una retribución inmediata. Y la verdad es que hemos dejado de pensar en las futuras generaciones. ¿Qué estamos dejando para ellos? ¿Qué estamos avanzando nosotros ahorita para los que vienen en camino? Y en ese sentido, digo, yo la verdad, me agrada mucho escuchar estas ponencias, las participaciones de mi estimado Gerson, que es una biblioteca andando. Ese cuate, la verdad es que me hace recordar que me hace falta leer muchísimo, y me agrada porque me da mucho camino por recorrer. Pero también me recuerda que, por ejemplo, yo soy docente y he sido docente en kinder, primaria, secundaria y preparatoria. Y a veces creo yo que se trata de que el filósofo agarre el rol que va a tener que jugar él. El tipo de filósofo que es él y la capacidad que tiene él como filósofo, ¿cuál es el rol que va a jugar en el lugar socialmente que está ocupando? A veces yo lo veo con maestros de literatura en secundaria, a muchachos que a duras penas leen un mensaje de WhatsApp, ya les quieren poner a leer a Cervantes. No están preparados. Y digo, lo mismo a mí me pasó en su momento cuando quise leer El ser y el tiempo de Heidegger, hace algunos años.
lo empecé a leer y dije, ¿qué demonios está diciendo este cuate? No lo entiendo. ¿En qué momento la nada nadea? Y ya conforme vas avanzando en otras cuestiones del lenguaje filosófico, vas entendiendo un poquito más, pero te tienes que preparar, y me quedo con eso que dijo el doctor Villa. Menciona, leer filosofía es una tarea difícil, claro que sí, pero si nosotros como, digamos que gente que nos estamos dedicando a la filosofía, y lo pongo así entre comillas porque yo la verdad no me considero filósofo. Para mí el filósofo profesionalmente es el que escribe, es el que hace o desarrolla pensamiento filosófico. Yo nada más estudié la licenciatura en filosofía y ahí como que medio le estoy echando ganas a hacer mis pininos en donde puedo. Pero sí me gusta mucho fomentar el pensamiento filosófico, por eso apuntaba yo en el chat de aquí, ¿qué tanto debe de ser la importancia de leer filosofía? O en cierto momento, sí leer filosofía, pero como un último momento. En unos primeros momentos, empezar a fomentar en la juventud la cuestión de leer con perspectiva filosófica. Y la verdad, para mí, no sé si estoy equivocado, para mí la filosofía es ese deseo de llegar a la verdad. Y llegar a la verdad por medio de la razón. Pero pues, ¿cuándo vas a entender la razón si nunca tienes si no existe este proceso dialéctico, esta cuestión de la interpretación, de rebotar tus ideas con alguien más? Pues de lo contrario es puro análisis, por eso es que intuitivo del ser humano como individuo, y ahí queda. O discute, o lo que muchos filósofos hacen, discuten o debaten con una persona que murió hace 1500 años y que nunca les va a poder contestar. Pero cuando nosotros hacemos este análisis desde una perspectiva filosófica, de leer algo y después, ahora sí, reboto mis ideas con alguien más, yo creo que sí entramos en esa perspectiva filosófica. Si nosotros empezáramos a fomentar eso en los muchachos, y yo lo veo, porque créanme, en muchachos de quinto semestre de preparatoria, que me llegan sin leer siquiera los chats de WhatsApp, a medida que vamos avanzando en esta cuestión de la perspectiva filosófica, veo que se empiezan a interesar por un montón de cuestiones que antes no les interesaban, y en consecuencia empiezan a leer. Ayer me llevé un buen sabor de boca porque una chamaquilla de unos 17 años me dice, profe, en cuanto al positivismo, ¿qué lecturas me recomienda? Y yo me quedé así de, ay, porque no era para una tarea, no era para un trabajo, era simplemente surgió el concepto en clase y la chamaquilla dice, quiero leer esto, ¿qué me recomienda? Entonces, por eso mi pregunta para usted, doctor Villa, es ya más encaminado a lo mejor, y para que me ayude a mí en esta cuestión de yo como docente en la educación a niveles un poquito más bajos, ¿qué tanto me debo enfocar yo en fomentar en los alumnos que lean filosofía o que lean cualquier otra cosa, pero con una perspectiva filosófica? ¿Y cómo podría yo fomentar esa perspectiva filosófica? Agradezco de nuevo. Muchísimas gracias, estimado Rafael. Muchas gracias por tus comentarios y tus preguntas. Bueno, fíjate que un primer comentario que yo tendría es eh, 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 trabajar en el tema que tiene que ver con la educación. Me lo dijo cuando yo era muy joven un maestro ya de muchas horas de vuelo, y yo nunca lo entendí, pero ahorita ya lo entendí. Me acuerdo que me dijo, mira, Alfonso, ser maestro es igual desde, desde kinder hasta doctorado. Es igual, es la misma tarea. Y yo dije, no, no puede ser igual ser maestro en el kinder que ser maestro con estudiantes de doctorado. Ahora que tengo casi 60 años y que he pasado por muchas etapas de ser maestro, yo creo que es igual. Ayudarles a los demás a ir descubriéndose a sí mismos y al mundo es igual. La responsabilidad pedagógica,
la responsabilidad ética, la responsabilidad intelectual es la misma. Así que yo diría, no es que esté corrigiéndote ni nada, no hay niveles bajos y no, a todos los niveles los seres humanos somos un misterio y necesitamos trabajar para madurar, ser mejores personas. Una de las cosas que yo me quejo, lo voy a decir así, de muchos colegas filósofos, es que luego andan por ahí de pedantes como filósofos y son personas o somos personas muy inmaduras, muy inmaduras. Creemos que tenemos toda la verdad, hacemos berrinches si no nos hacen caso, si las cosas no son como yo digo, yo porque soy filósofo y estudié filosofía, pienso que no, 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 no. La filosofía, solo ella de por sí no nos hace mejores personas. Eso es aparte. Ese trabajo para ser mejores personas no te lo da la filosofía en automático. Así que en todos los niveles el trabajo de la docencia es igualito. Y luego me parece muy interesante, fíjate, ya la anoté, esto de todo lo que uno lea, aprender a leerlo con perspectiva filosófica. Y eso significa aprender a leer qué hay entre líneas en lo que estoy leyendo. ¿Qué me está diciendo que no está ahí en las líneas, pero es lo que determina mi comprensión del texto? ¿Qué está en el contexto? ¿Qué finalidad tenía el autor o el escritor, aunque yo no lo conozca? O sea, esto de aprender a leer con perspectiva filosófica me parece muy, muy, muy interesante. Sobre todo en esta época en que todo mundo lee, aunque lo lea mal, mensajes o los lee muy bien, pero nos leemos y ahora sí que todo se va para adentro. Tendríamos que aprender a leer con perspectiva filosófica el contexto, el entorno, el entre líneas, etcétera, etcétera. Y otra vez ahí, mi estimado Rafa, a todas las edades, en todos los niveles, ¿verdad? En fin, gracias por tus comentarios, Rafa, muy amable. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, le doy la palabra a Javier Suárez Ortega. Adelante, Javier. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Lo primero, agradecerle al doctor José Alfonso Villa su tiempo, su intervención, su sapiencia, su capacidad para exponer con tanta claridad los temas de interés, los temas de actualidad desde la parte de la filosofía. Me dejó pensando particularmente en un par de cosas que yo quisiera plantearle para saber qué piensa él. Decía él que nadie escribe para épocas posteriores y eso me hizo recordar o me hizo pensar muy particularmente en una cuestión que a mí siempre me ha llamado la atención y me parece que es hasta una condición indispensable de quien se dedica o de quienes nos dedicamos a la filosofía. A nivel profesional o incluso a nivel de diletante. La verdad es que siempre he pensado que todos somos hijos de nuestra época y nuestras inquietudes siempre surgen de lo que nos acontece en nuestra época. Esos son los grandes temas que nos hacen cuestionarnos, los grandes temas que nos hacen plantear posibles escenarios o problemáticas y precisamente profundizar en ellas. Creo que sería difícil pensar que filosóficamente hablando pudiéramos dedicarnos a escribir de cosas distintas a nuestra época. ¿Cómo podríamos sentirnos identificados con ellas si no las estamos viviendo, si no las estamos padeciendo y no como sufrimiento, sino como algo que nos mueve en todo sentido, ¿no? Desde la parte mental, desde la parte física, desde la parte emocional, en fin, todo esto que implica ser humano, ¿no? Con toda la complejidad que tenemos en nuestra estructura. Y lo segundo, me recordó mucho lo que exponía el doctor José Alfonso Fichte. El tipo de filosofía que uno elige depende del tipo de persona que uno es. Eh,
¿Qué piensa de todo esto que le comento, doctor? Le agradezco mucho nuevamente. Déjame anotarle porque, Javier, te agradezco mucho, Javier, te agradezco mucho tus comentarios, muchísimas gracias. Sí, esto que comentas es bien, bien interesante el primer comentario. Yo lo subrayo mucho porque efectivamente, ¿cómo podría uno escribir para el futuro si no está profundamente anclado en el presente? Pues si no somos adivinos, yo cómo sé lo que va a pasar dentro de 100 años, 200 años, 300 años, cómo sabía Platón o Aristóteles o San Agustín en su época que sus escritos en algunas cosas, no en todos, el día de hoy iban a ser vigentes. Pues no lo sabían, no lo podían saber, ¿verdad? Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Que es ahí donde yo subrayo. Lo que hicieron fue escribir profundamente, con mucha responsabilidad, sobre lo que estaban ellos pensando, viviendo, sintiendo, como tú lo dijiste y me gustó mucho la expresión, padeciendo en el buen sentido en su época, en su tiempo, ¿verdad? Pero claro, lo hacen con tanta profundidad que, como decía el maestro Filipo, tocan ciertas fibras humanas que seguirán siendo humanas así pasen 5000 años. Eso es lo interesante. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, se mencionó aquí a Heidegger, Ser y Tiempo. Heidegger escribe Ser y Tiempo en la década de los 20 del siglo pasado. Es un texto muy difícil. eh, no lo agarra uno de una leída, hay que darle varias leídas. Sí, pero ese libro es uno de los mejores diagnósticos de los inicios del siglo XX, mientras que muchos otros que eran famosos en la época, de la profesión que fuera, que escribían sobre la situación de la época y tal, no sabemos ni quiénes son, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque vendían mucho, porque eran famosos, porque iban a todos lados, porque los... Hoy no sabemos quiénes son, ¿verdad? O sea, mencionaste a Fichte y voy a eso. O sea, Fichte termina ganando una cátedra en la universidad, pero no sabemos a quién se la ganó. ¿Por qué sí sabemos de Fichte? Pues porque Fichte, otra vez como Platón, como San Agustín, asume con mucha responsabilidad pensar sobre su época. Y fíjate que ahí, estimado Javier, yo tengo una cierta, digamos, a ver, sobre esto de que el tipo de filosofía que uno elige depende del tipo de persona que uno es, que es una frase genial de Fichte ahí en su propio contexto. Yo decía hace un rato que es importante, yo creo, que sigamos leyendo filosofía. Y yo decía, ¿qué libros, qué autores? Los que a ti te gusten, porque hay tantos autores y en esos autores hay un talante, un estado de ánimo dominante, que puede haber un libro que a mí me parece maravilloso y lo es, pero a lo mejor a ti no te gusta, ni el autor ni el libro. No lo leas, lee otro, porque de alguna manera la filosofía que uno está leyendo, de alguna manera es la filosofía que a uno le gusta y por lo tanto el tipo de filosofía que a uno lo escogió. Yo, por ejemplo, yo me gusta la metafísica, me gusta la ontología, me gusta la hermenéutica, pero tengo colegas y amigos que no quieren saber nada de esto. Y en cambio yo, pues no me gusta, yo no haría lo que ellos hacen. ¿Me explico? Y eso no tiene nada de malo. A uno no le tiene por qué gustar todo. Entonces yo digo, escógete tu línea en la que tú quieres leer.
los autores que tú quieres leer, los libros que tú quieres, no tiene uno por qué leer todo, la vida no nos alcanzaría para leer todo. Y me voy a permitir un último comentario respecto de tu primer comentario, Javier, de que nadie escribe para épocas posteriores. Yo estudié teología en la Universidad Pontificia de México y esta idea de que los textos no son escritos para nosotros es una idea que en realidad es de la hermenéutica bíblica protestante del siglo XVII y XVIII. O sea, los textos del Génesis no fueron escritos para nosotros. Fueron escritos en una determinada época para una determinada comunidad que necesitaba esa narrativa. El libro de Isaías, Isaías no escribió para nosotros. Escribió para entender la situación social, cultural, histórica, política de su época, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esos textos? Bueno, que esos textos rebasan su época. Y entonces por eso luego a los pobres profetas, me van a entender ahora la expresión, a los pobres profetas, siglos posteriores, casi se los va a hacer sinónimo de que son adivinos, es que adivinaban lo que iba a pasar en el futuro. No, es que, perdón, es que sucede lo que Filipo ya dijo. Pensaron con tal profundidad que logran hablar de unas fibras que son humanas siempre y que van a seguir pasando siempre. Nada más que ellos tuvieron la sabiduría, la gracia, la potencia, la disciplina de decirlo hace 3000 años, 2500 años, ¿verdad? Ahí para mí el reto es que comento también esto ya y cierro mi comentario. Nunca, nunca, para que, digamos, no vayamos a idealizar cosas que no hay que idealizar, nunca han estado las condiciones ideales para ponerse a reflexionar con profundidad. O sea, uno dice, no, yo cuando tenga tiempo, no va a haber tiempo. Descartes escribió las meditaciones metafísicas y el discurso del método de soldado en la guerra, 3 meses metido ahí en el barro porque no podían salir. San Agustín escribe las Confesiones y la Ciudad de Dios mientras los bárbaros están asediando Roma. Santo Tomás escribe ¿cómo se llama? La Suma Teológica mientras está sufriendo todo tipo de persecuciones y ¿cómo se llama? De chismes por parte de sus propios hermanos. O sea, no puede uno decir, no, pues sí, claro, Heidegger era Heidegger, San Agustín, Platón, Platón, por lo tanto, pues, como tú mismo dijiste, eran casi un poco divinos y entonces, no, 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 tenían que trabajar igual que nosotros, tenían que estudiar igual que nosotros, tenían que disciplinarse igual que nosotros, ¿verdad? En fin, Javier, muchísimas gracias por tus comentarios. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, ya para cerrar con nuestra conferencia del día de hoy, quiero leer aquí en el chat, Casimiro Rocha nos pone un comentario y una pregunta. La voy a leer, supongo que él tendrá tal vez alguna situación ahí con su micrófono eh, que le impida, digamos, hacer la pregunta así en voz. Les voy a leer el comentario que tiene en el chat y bueno, por si el doctor Villa puede comentar algo al respecto, dice así, por parte de uno de nuestros asistentes que es Casimiro Rocha. Tener que regresar la práctica de la exégesis al pensamiento griego para seguir haciendo exégesis de las obras históricas de grandes pensadores que escribieron ciertamente en su época y para poderlos entender, e igualmente hacer uso de la hermenéutica para traer la filosofía de otro tiempo a nuestra actualidad y sin traicionar al autor. Pienso que es actual la exégesis y la hermenéutica. ¿Es correcto hacer esta práctica en la filosofía de cada época para ir al origen de las obras de cada autor y hacer aplicaciones actuales? Ahí está. Muchas gracias, Casimiro. Espero que me estés escuchando.
Es muy interesante tu comentario y también tu pregunta, por lo siguiente. Voy a tratar de ser breve, tratar de ser claro y de ser breve. Es que es muy interesante lo siguiente. Cuando vamos a un texto antiguo, el que sea, eh, texto bíblico, texto filosófico, o a la Odisea, o a la Ilíada, cuando vamos a un texto antiguo, eh, eh, y a veces no tan antiguo, o sea, de hace 100 años, de hace 200 años, de hace 300 años, o sea, cuando vamos a un texto que no es de este tiempo en el que vivimos, eh, eh, lo importante no es hacer ese ejercicio para ver qué quiso decir el autor en su época, sino que lo que se nos cuela en ese ejercicio es la vigencia de lo que el autor, habiéndolo dicho para su época, sigue siendo vigente en la nuestra. Eso es lo realmente relevante. Hay muchos textos que no soportan esta criba, vamos a decir así. Hay muchos textos que al ser leídos y al intentar ser interpretados es imposible actualizarlos. O sea, el texto se actualiza solito. Yo leo el texto y entonces el texto hace referencias a cosas que ahora yo estoy viviendo, no a cosas que haya vivido el autor, porque muchos autores ni siquiera sabemos quiénes son. Entonces, la exégesis y la hermenéutica siguen siendo válidas en tanto que nos ayudan a que de esos textos antiguos, bíblicos, filosóficos, lo que sea, se vuelva relevante no lo que quisieron decir en su época, sino lo que siguen diciendo en la época actual. En ese sentido, hay muchos textos filosóficos, bíblicos, literarios, etcétera, que no soportan eso. Por lo tanto, ya no los leemos y se va dejando de leerlos automáticamente porque no se actualizan solitos, ¿verdad? Lo mismo pasa con los textos filosóficos. No todo Platón es susceptible de ser actualizado, no todo Aristóteles, no todo San Agustín, no todo Santo Tomás, no todo Descartes, sino aquello que va soportando el peso de los siglos, el peso del paso de los siglos, de la lectura, de la crítica y de la actualización, digamos, solita, sin forzar nada.